primero que nada, muchas gracias. Esta es una primera sesión que tenemos con todos ustedes, nuestros socios comerciales, y hoy le quiero dar y agradecer el tiempo y el espacio a Hernán. Hernán Dillon es fundador y el CEO de ABCW. Él es licenciado en Derecho, graduado con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana. Además cuenta con una maestría en Administración de las Organizaciones por la UNAM y adicional cuenta con certificaciones de Facebook Business Manager y Google AdWords. Su empresa ABCW es una de las agencias más relevantes del país y es una de las pocas agencias que tienen certificación por Google Partner Premier en México. Además, ocupa de las primeras posiciones en Google en búsquedas relevantes gracias a su estrategia de SEO. Entonces, Hernán, muchísimas gracias por tu tiempo. Te dejo con nuestros socios comerciales para que nos puedas ayudar con esta buena presentación. Gracias, Gloria, y gracias a todo el equipo de Prudential, al equipo de marketing, Gloria, a todos. Jan, Fer, muchísimas gracias por permitirnos este foro, ¿no? Y dar esta plática que creo que ahorita está en boca de todos, ¿no? Y más por las circunstancias de la pandemia, el tema digital, pues se ha vuelto prioridad en muchas de las compañías. Y bueno, pues esperemos que con estas herramientas y el conocimiento que hoy les vamos a compartir les pueda ser útil a todos los socios comerciales de Prudential para que las puedan usar, y pues estamos completamente a sus órdenes. Muy bien, bueno, pues entrando ya un poquito en materia, ¿en qué va a consistir la presentación? Bueno, pues primero les voy a dar una introducción muy breve, ¿no? De qué es lo que hacemos nosotros, quiénes somos, cuál es la diferencia entre marketing digital. Hay una gran diferencia entre todos los esfuerzos que se hacen offline, ¿no? Y online. Voy a entrar a entender cada uno de los términos. ¿Qué son los medios digitales, no? O sea, ¿cuáles hay? ¿Qué son en términos generales? ¿Cuáles se pueden ocupar? Etcétera. Diferencias para poder tener un sitio web óptimo para poder estrategias digitales, y plataformas, ¿no? Para poder generar lo que se le denomina un lead, que es un cliente potencial, cómo lograrlo, cómo hacerlo de la mejor forma. Y ya entrando a los medios per se, vamos a hablar de Google y de sus diferentes productos como YouTube, y de la técnica SEO, cuál es su enfoque, uso y alcance, o sea, qué buscamos con esta plataforma. Facebook igual, y la familia Facebook, que es Instagram y WhatsApp, cuál es su enfoque, uso y alcance. LinkedIn y Twitter, ¿no? Para que también cada uno de los socios comerciales pues pueda saber en función a qué herramienta o qué plataforma puede hacer mejores estrategias. Programmatic, para también entender cuál es su enfoque, uso y alcance, y nuestra recomendación, ¿no? Al final vamos a dejar un espacio de preguntas. Si quieren también formularlas en el chat, yo las voy a estar observando, y cuando lleguemos a esta sección estaré contestando todas y cada una de sus preguntas. Y muy bien. Bueno, pues agradezco mucho, Gloria, la presentación que me hiciste. Brevemente les platico de mí. Como Gloria ya lo mencionó, llevo, y bueno, tengo mucha experiencia en el tema digital. Tengo más de 10 años de experiencia entendiendo un poco este gran mundo digital, ¿no? Que al final pues fue un tsunami que vino a golpear a todas las industrias y a cambiar las reglas del juego, ya que pues lógicamente con las estrategias digitales, el cómo tú inviertes en una campaña se ha vuelto mucho más efectivo. Es ahora términos como retorno de inversión publicitario, temas que están en boca día a día, ¿no? De las diferentes estrategias digitales que hacemos. Y pues a lo largo de 10 años he ido construyendo una experiencia importante. El tema digital pues evoluciona constantemente, y al día de hoy tengo la fortuna de ser el CEO de una organización internacional que brinda servicios no solo a empresas en México, sino a nivel internacional, y que estamos muy contentos de poder ayudar a nuestros socios comerciales a lograr los mejores objetivos y a usar su presupuesto de mejor forma, entendiendo cada una de estas plataformas digitales que pues cada una tiene un enfoque, un objetivo diferente, y en la medida en que sepamos cuál es nuestro objetivo, sabemos usar mejor cada una de ellas. Y bueno, pues
Me pongo completamente a sus órdenes. Bueno, ¿qué es ABCW? ABCW es una fusión de 3 agencias. Al día de hoy son 3 agencias de marketing digital. Cada una trae un enfoque muy específico. En ABC Digital inicia siendo una agencia que estaba concentrada en desarrollar tecnología, así como de hacer aplicaciones móviles, entender la parte de campañas programadas, todo lo que le llamamos performance marketing, ¿no? En el mundo digital, que tiene 2 grandes enfoques, campañas orientadas a convertir, ¿no? Ese tema de convertir se materializa en lo que se le llama un lead, que es un cliente potencial, o campañas cuya finalidad es darnos a conocer, o como les denominamos nosotros, de awareness, ¿no? De brand awareness, de conocimiento de marca, y cuyo objetivo son también el estar en el top of mind de las personas, ¿no? Entonces, es así como ABC Digital inicia, especializándose en esas áreas del conocimiento. Otra de las agencias que está dentro del grupo es Cubos Web, que es una agencia cuyo ADN nace 100% creativo, ¿no? Entendiendo la creatividad desde medios digitales y redes sociales, todo lo que es la parte, pues digamos, más orgánica, ¿no? En todas las estrategias digitales. Y tenemos una unidad que es Conéctanos, que está enfocada a pymes para poder darle soluciones a esos empresarios, emprendedores, promotores, como es el caso de ustedes también, que pudieran con cierto presupuesto buscar las mejores soluciones para poder lograr los mejores objetivos que buscan. Entonces, esta fusión ABCW se compone de estas 3 agencias y operamos de forma internacional. Y muy bien, pues entrando un poquito en materia, ¿qué es marketing digital? Muy bien, pues el marketing digital se entiende, ¿no? Por todos aquellos esfuerzos que van a vivir o que viven o que existen dentro de este ecosistema llamado Internet, ¿no? Y que tiene diferentes variantes y que, bueno, pues nos enlaza a nivel global gracias al poderío de la herramienta de Internet y pues tiene como finalidad el dar a conocer nuestros servicios o productos o la generación o la detección de demandas sobre ciertos productos y servicios para poder ofertarlos de forma más directa y poder así lograr encontrar a ese target objetivo que son nuestros clientes potenciales o nuestros compradores en el caso de productos. En el mundo del marketing hoy de la publicidad existen 2 grandes variables. El mundo offline, ¿no? Que es, por offline se entiende todo lo que no es en Internet. Llámese tele, radio, espectaculares, perifoneo, en fin, vallas, entre muchos esfuerzos que se hacen offline. Y todos esfuerzos, en su mayoría, tienden o tienen una particularidad, ¿no? Que es el darme a conocer. Quizás al día de hoy se cuestiona mucho en el tema de offline, que por supuesto nosotros apoyamos hacer esfuerzos offline. Sin embargo, una de las diferencias importantes que hay con online es que no tenemos cómo targetear o apuntar a ciertos segmentos específicos y la medición de efectividad o el retorno de inversión es muy complejo el medirlo en campañas offline. ¿Por qué? Si alguien ve un espectacular, probablemente si yo presto servicios, no sé, pensando, soy un abogado, ¿no? Y pongo un espectacular para quizás servicios corporativos, pues probablemente del 100% de personas que vieron ese espectacular en la calle, probablemente un 3% de ese 100% va a ser mi target específico y de ese 3% quizás muy difícilmente voy a poder medir cuántas personas se volvieron mis clientes potenciales. A diferencia de offline, en online, la publicidad tú la puedes segmentar y apuntar hacia quien, más o menos de acuerdo a un perfil de data y de análisis, crees que es un cliente potencial y con eso poder tener mejores resultados en la prospección de clientes. Y los recursos que se invierten en publicidad online son recursos que de acuerdo a cada una de las plataformas se van a erogar de acuerdo a los resultados de conversión que cada una de ellas tenga. En el caso, por ejemplo, de Google, si la gente no le da clic a tu anuncio en Google, Google no te cobra por haber aparecido dentro de su publicidad, te cobra los clics que la gente le da. Entonces,
en términos de publicidad online, se ha hecho un poco más efectiva la asignación de presupuestos para poder segmentar. Sin embargo, es importante apoyarse de una estrategia offline para poderte dar a conocer o para generar este brand awareness o marca que queremos buscar. En el caso de los agentes comerciales, de Prudential o de promotores, mi recomendación sería hacer esfuerzos online directa, ¿no? Ya que ustedes buscan un perfil, aunque es muy grande, ¿no? El perfil de clientes potenciales que tienen, buscan targetearla de acuerdo a ciertos intereses o de ciertos roles operativos que ustedes pueden dar y que pueden hacer para poderles dar mejores resultados, ¿no? En términos de servicio y en términos de estos diferenciadores que tienen ustedes de por qué escoger un promotor en función a otro. Entonces, sí creo que una estrategia online de la mano les va a ayudar con un presupuesto más bajo a lo que podría ser un costo en una estrategia offline a dar mejores resultados de conversión. Muy bien. ¿Cuáles son estos medios digitales o en este ecosistema digital que estamos hablando? Bueno, existe Google. Google tiene una familia de productos en los cuales ustedes pueden aparecer y ofertarse o atraer clientes. Google tiene para la parte pagada, tiene la parte de search, ¿no? En donde al buscar en Google algún producto, algún servicio o investigar algún tema, constantemente podemos ver una sección de anuncios en donde podemos aparecer y esa parte pues se le denomina Google Ads. Aparte, Google es dueño de YouTube, también puedes aparecer brandeándose en anuncios de YouTube, como en otras tecnologías o plataformas que tiene Google como display dentro de su modalidad, como display, que es cuando entramos a un sitio y a veces vemos un anuncio en banners, etcétera. Todo eso lo podemos hacer a través de la tecnología de Google y sus diferentes productos. Tenemos a Facebook, que Facebook per se pues es una de las redes sociales, por excelencia una de las redes sociales más importantes, si no es que la más importante a nivel global. Facebook, al ser una red social, tiene una metodología publicitaria por medio de impresiones, en virtud de la cual la gente puede anunciar sus servicios o productos y la gente al estar en la red puede observar esos anuncios y darles clic para llevarlos a su sitio y poder generar atracción de clientes. Instagram, el mismo caso, con un enfoque diferente. Les voy a platicar en qué casos debes de ocupar Google, Facebook e Instagram, ¿no? Cuál es el enfoque, uso de cada uno. Twitter, que tiene una finalidad de comunicar. Instagram, LinkedIn, que es la red por excelencia de networking o profesional y que tiene también una finalidad de comunicación muy específica para todo el tema de negocio y que también entenderemos un poco su enfoque, uso y alcance. En mailing también es una estrategia digital, ¿no? Por virtud de la cual tú puedes lograr contactar a ciertos targets o ciertos perfiles en específico enviándoles correos. Y también, bueno, WhatsApp y WordPress como una herramienta en sitios para poder utilizarla y poder a través de estos sitios web convertir y dar a ofertar nuestros productos o servicios. Muy bien, en términos de sitios, ¿qué es un sitio web? Un sitio web consta de diversa información que se plasma en la web y que a través de una URL tú puedes identificar, ofertar productos y servicios o dar a conocer tu marca, tu nombre, tu esencia, ¿no? Los sitios, hay muchos lenguajes en virtud de los cuales se pueden programar sitios. Hay sitios web que pueden ser tan complicados en un lenguaje de programación tan específico que sirva o se requiera para un tema de seguridad, para un tema bancario, transaccional, en fin. Hay diversos lenguajes, como también hay lenguajes muy sencillos, como pueden ser landing pages, como puede ser un WordPress, que son simples y amigables. Los sitios pueden ser tan simples, ¿no? Que puede ser una simple página, ¿no? En donde nada más estructure mi información sin ningún link, sin ningún enlace, sin ninguna sección, como pueden ser tan robustos como sitios bancarios, transaccionales, en fin. Al final, lo importante es que es importante tener un sitio para poder empezar una estrategia digital cuyo enfoque pues pueda ser un enfoque personal en el caso de los promotores o diversas redes sociales que pueden ocupar para poder promover sus servicios. Los sitios se albergan en dominios que son por lo general www.
la continuación después del punto podría ser el nombre del promotor o cualquier tipo de agente, marca de agentes, etcétera, ¿no? Y al final siempre se continúa por un .com o puede ser un .mx, .digital, Hay varias variantes que se pueden conectar de acuerdo a los objetivos de negocio que tenga cada uno para el sitio, que se pueden utilizar para poder ocuparlos y ver cuál es el más idóneo para ustedes. Y bien, el sitio es nuestra primera herramienta para poder generar lo que nosotros le denominamos un lead, que ya se los había mencionado. Un lead se entiende por lead un cliente potencial, ¿no? Entonces, buscamos a través de estos leads lograr identificar quién va a ser mi cliente potencial, a quién yo le puedo vender un seguro, ¿no? Y cómo lo voy a lograr o cómo lo voy a generar. A través de estos sitios web se crean ciertos elementos para que las personas al navegar en Internet llenen ciertos datos, le pongan un enlace de envío y nosotros podemos ver esas personas o esos individuos que pueden ser clientes potenciales y poderlos nosotros contactar después. Aparte de los sitios web, también podemos crear páginas en diversas redes que también nos sirve para poder ofertar nuestros servicios. Sin embargo, nuestra recomendación es sí tener un sitio para poder albergar la información y poder hacer más efectiva nuestra publicidad digital. Muy bien. Conocemos Google, es quizás por excelencia el buscador a nivel global más importante, con mayor presencia a nivel global, dependiendo de la región en cada país. Bueno, en el caso de México Google actualmente es el buscador más importante. Existen otros buscadores, ¿no? Como puede ser Bing, como puede ser Yahoo, como puede ser Altavista. En fin, existen otros. Google no es el único, sin embargo, Google tiene un 98% del mercado, ¿no? Como motores de búsqueda. Ahora bien, Google, lo interesante de Google es que pues tiene diferentes plataformas o mecanismos que sirven para poder realizar campañas de forma más targeteada y de forma más específica y lograr así mejores resultados. Tienen desde la parte de Gmail para la parte de mailing, en search, en display, tiene una modalidad de shopping, en la parte de videos, incluso puedes publicitarte en aplicaciones desde Google, en fin, es un universo muy grande, ¿no? Y dependiendo los objetivos, se van viendo cuáles son las mejores estrategias de acuerdo a los objetivos que se buscan realizar. También Google hace también campañas cuya finalidad pues no nada más sea el generar un lead, sino que también dar a conocerte, ¿no? O dar a generar esta parte de brand awareness. Dentro del mundo de Google tenemos a YouTube, que YouTube se ha vuelto, sin lugar a dudas, uno de los displays más importantes para el tema de darme a conocer, ¿no? YouTube funciona 100% para explicar en enlaces cortos o con materiales cortos muy bien mi producto o servicio, y el poderío de YouTube actualmente es importante ya que hay una migración importante en términos de consumo de contenidos y YouTube es una de las plataformas al día de hoy más importantes para el mismo, ¿no? Entonces, es importante conocer el poderío de Google e identificar qué puedo hacer con Google. También Google tiene una parte orgánica, ¿no? Que es a lo que se le denomina el SEO, que se entiende a las siglas Search Engine Optimization, que tiene como finalidad el posicionamiento orgánico de nuestros productos y servicios. Al final, entonces, Google en la parte de búsquedas lo que hace es posicionarte para la parte anunciada, para identificar qué anuncios, ¿no? O qué servicios deseas brindar para que cuando alguien en Google busque un agente de seguros o un seguro de vida, aparezcan nuestros anuncios y ese anuncio los lleve a nuestro sitio web y de ahí podamos generar un prospecto, un lead y poder después hacer la venta. En la parte orgánica o en la parte del SEO, ¿no? El Search Engine Optimization, lo que hacemos es posicionarnos en las búsquedas, pero en la sección que no es pagada. Google te da esas dos alternativas, una parte pagada y aplicar una técnica para la parte que no es pagada. ¿Cómo aplicar esa técnica?
a través de contenidos de valor orientados que el algoritmo de Hummingbird de Google los detecte y los posicione en posiciones relevantes. El enfoque de Google, ¿cuál sería el enfoque de Google? Captar esa demanda de gente que ya busca nuestros servicios, ¿no? O sea, a esas personas que ya están buscando un seguro, Google es la herramienta por excelencia que mejor nos va a convertir para poder captar a todos esos usuarios que están buscando un seguro y que a través de esta herramienta puedan saber que yo, promotor, estoy ofertándolo y que así yo pueda volverme tu agente o tu promotor, ¿no? Entonces, Google al final va a buscar atacar la demanda existente. No es Google la herramienta por excelencia. Google Search no va a ser la herramienta que nos va a generar esa demanda, sino que va a tomar las búsquedas que ya existen, pautas, y de ahí vas a poder encontrar gente que ya está buscando dicho producto o servicio. La realidad es que en nuestra experiencia hemos detectado que al pautar en Google tenemos muy buenos resultados, ¿no? En términos de venta, pues ya va muy perfilada la gente o ya está muy convencida de lo que busca, ¿no? Y de lo que quiere contratar o de lo que quiere adquirir, ¿no? A través de Google. Entonces, tiene una tasa de conversión muy alta en términos comerciales esta herramienta o esta plataforma, ¿no? También Google, como les mencioné, tiene otras herramientas que van más orientadas a darme a conocer, y lo que sucede es que a través de esas herramientas puedo insertar imágenes y que esas imágenes, aunque tú no tengas la necesidad de buscar esto, probablemente puedes ver en un sitio esa imagen y eso te despierte la necesidad y posteriormente eso también generar un cliente potencial. Entonces, es sin duda una herramienta súper poderosa para poder lograr excelentes resultados y tiene muchas ventajas Google, ¿no? A nivel presupuestaria, como les mencioné, una de ellas muy importante es que si tú en Google no tienes prospectos o no hay clics a tu sitio, Google no te cobra nada, ¿no? Eso hace muy efectiva la optimización. A diferencia probablemente de un espectacular o de un anuncio en la radio o algo que esos medios te van a cobrar por aparecer y no hay una certeza de qué te puede producir. En el caso de Google, si tu presupuesto no genera clics, pues ese presupuesto entonces no se eroga y eso lo vuelve pues hoy uno de los principales jugadores en publicidad, ya que hace sumamente efectiva la inversión de esos presupuestos. Muy bien. ¿Qué otros medios tenemos? Otro medio importante para colaborar es con Facebook. Facebook es dueño de Instagram y de WhatsApp, es parte de la familia social, ¿no? La familia de social. Y lo importante que creo que debo de transmitirles respecto de estas herramientas para poder tener clientes potenciales es que, bueno, pues Facebook es hoy una red social compuesta de 84 millones de personas. Estos son datos en México. Y la gran, la gran diferencia de Facebook y de otras redes sociales es que uno tiene una comunidad muy grande y dos, su metodología para poder anunciarse funciona a través de impresiones por millar y eso permite que el presupuesto que se eroga en Facebook se puede optimizar de forma muy atractiva para que con un presupuesto bajo tú puedas tener muchas impresiones y darte a conocer en a través de muchas personas y que ese presupuesto o esos anuncios que aparezcan, tú le puedes indicar a la herramienta qué tipo de perfil quieres que sea la persona que te vea. Tú le puedes indicar hombres o mujeres o ambos, ¿no? De cierta edad a cierta edad. Le puedes incluso dar la instrucción de que sea que vivan en ciertas zonas específicas de la República Mexicana, incluso que tengan ciertas afinidades, como puede ser tener ciertas preferencias por ciertos deportes, en fin. Si ustedes ya tienen muy identificados quiénes son su cliente potencial, al acudir con un experto o al tener a alguien que pueda apoyarlos en sus estrategias digitales, a través de estos medios ustedes pueden perfilar mucho mejor y así poder reducir más la brecha de ese cliente potencial que nos puede contratar y con esto construir muchos mejores resultados en términos de conversión. Facebook también puede enviar esos clientes potenciales a un sitio web
o incluso el mismo Facebook te da una herramienta en donde tú puedes hacer tus propios anuncios en el mismo Facebook sin necesitar un sitio web y te genera todos estos prospectos para que los puedas atacar y posteriormente se conviertan en ventas. Facebook es un buen elemento para hacer campañas, tanto de clientes potenciales para conversión o para branding, ¿no? Para darte a conocer y para que mucha gente sepa de ti y sepa quién eres. Facebook funciona a través de likes, ¿no? O de comunidades que se van sumando de acuerdo a la gente que esté interesada en escucharte o en saber de ti. En Facebook puedes promover contenido, a través de la red social tú puedes estar publicando y te permite interactuar con tus usuarios para estar nutriendo a tu comunidad y que siempre estén sabiendo de ti. En el caso de Instagram, es una red social pues más orientada a un tema de inspirar, ¿no? Es una red social muy visual. Más adelante les voy a ejemplificar cuál sería la distinción entre un Facebook, entre un Instagram. Sin embargo, esta red social, aunque es más chica, 24 millones de personas, te permite jugar en mostrar ya sea tu producto o en jugar un poco con la parte de video de cómo brindas tu servicio y te permite hacer un poco más visual la experiencia tanto de tu servicio, de tu producto. Entonces, te puede ayudar mucho para lograr transmitir de forma muy corta y muy visual ese producto, ese servicio que quieres brindar y que te puede ayudar al final también a lograr obtener clientes potenciales. Su mecánica de conversión es completamente más a dar a conocer, no es una herramienta o no es un medio que tenga o que sea por excelencia un medio más orientado a la conversión, es más visual, es más un tema de branding. Sin embargo, hemos tenido muy buenos resultados explicando, transmitiendo experiencias o dando seguimiento a la comunidad por medio de este medio para poder tener más cercanía entre yo, prestador de servicio, o yo agente promotor y mis clientes, ¿no? Entonces, es un medio que al final vale la pena saber cuál es su finalidad y poder aprovecharlo de acuerdo a las estrategias que se vayan planteando. Y por último, el tema de WhatsApp, que es una red social también que tiene como finalidad comunicar, 77 millones de personas agremiadas. Y lo interesante de WhatsApp es que nos puede servir mucho para el tema de servicio al cliente. Podemos simplificar muchos procesos con WhatsApp para poder ocuparlo como una herramienta poderosa, para poder hacer envíos programados y para poder utilizarlo para dar a conocer nuevas estrategias, necesidades, productos, etcétera, ¿no? Muy bien, pasando a otras redes, existe en el ecosistema digital también LinkedIn y Twitter. LinkedIn es por excelencia la red social orientada o cuyo enfoque es completamente de networking, ¿no? O de colaboración de negocio. Es una red que cuenta con 13 millones de usuarios, ¿no? Tiene una comunicación muy corporativo con un enfoque muy empresarial o muy de negocio, ¿no? Busca crear una imagen completamente institucionalizada respecto a mi colaboración ante una compañía, los servicios que ofrezco, los productos que ofrezco, en fin, busca generar un tono completamente institucional y corporativo y tiene la gran ventaja que como red también permite un módulo de envío de mails o de envío de mensajes a través de la misma red que tienen un poder importante para poder convertir a clientes potenciales. Ventajas de esta red: es una red que también perfila a los usuarios de acuerdo a sus puestos de trabajo, a sus la data que contempla laboral de cada uno de nosotros, la podemos utilizar en esta red para poder perfilar y poder anunciarnos a aquellos targets que nos pueden contratar de forma más efectiva o atractiva. Es una red muy, muy importante y creo que para pues todo el equipo de socios comerciales de Prudential puede ser bastante atractiva para la atracción de clientes y creo que puede ser una herramienta que bien utilizada les puede generar mucho cliente potencial. Ventajas o quizás un poco la desventaja de LinkedIn es que no es una red que te permite jugar con lo visual mucho, ¿no? No es una red que te permite quizás poner un testimonial de alguno de sus clientes
muy satisfechos de su labor proactiva como promotores, en la contratación de su seguro, en alguna experiencia. No te deja jugar con esa parte de testimonial, entonces es una red muy fría en ese sentido, es una red que te va a dejar comunicar de forma muy limitada. Sin embargo, sí es una red que bien administrada puede dar buenos resultados para conseguir clientes potenciales. Y en el caso de Twitter, Twitter es una red social que tiene 9.45 millones de usuarios en México aproximadamente. Es una red que pues sirve mucho para ser la voz oficial suya, ¿no? Y para poder comunicar datos muy concretos. Busca conversar como enfoque principal y tiene la finalidad de comunicar cosas o extractos muy cortos, ¿no? De información muy ejecutiva y comunicarla hacia sus comunidades para poder darles a conocer alguna información importante, etcétera. Sirve para poder quizás mencionar más bien temas de una institución o de una corporación que pudieran ser importantes y de las cuales te gustaría estar al día. En el caso de los promotores, yo creo que puede ser una red social que puede servir para comunicar cosas quizás de relevancia o de importancia a todos sus clientes. Sin embargo, no es por naturaleza una red que esté pensada o que se ocupe para buscar conversiones. Tiene una modalidad de anuncios también, igual hecha para mensajes. Sin embargo, creo que por la naturaleza, por su esencia, no va perfilada a generar un tema de clientes potenciales. Sin embargo, sí ha habido casos, ¿no? En donde a través de la red por conversaciones cruzadas encuentras clientes potenciales. Sin embargo, no creo que sería nuestra recomendación erogar recursos habiendo otras redes que pueden ser mucho mejores o más poderosas en la conversión. Programmatic. Programmatic es todo lo que no es Google, ni Facebook, ni todos estos medios que hablamos, son la compra de todos aquellos sitios, ¿no? En los que Google no participa o en los que están en la web y que no son parte de algún display de estos sitios que platicamos, en los que tú te quisieras anunciar. O pueden ser también parte de ese display, sin embargo, es la compra a través de otro jugador del mercado que no sea Google o que no sea Facebook para poder comprar estos anuncios o estas pautas. Por lo general se hace programática en aquellos sitios nativos, en aquellas aplicaciones móviles, como pueden ser aplicaciones de juegos. Probablemente cuando han jugado Candy Crush o alguno de estos jueguitos en apps, ven anuncios, ¿no? En alguna de las versiones gratuitas. Programática es la vía para poder comprar esos anuncios y también te da la posibilidad de segmentar tus audiencias de acuerdo al target que quieres atacar, nuevamente perfilando edades, en fin. Digamos que es la herramienta por excelencia en el término de programática, no es per se una marca de una plataforma, sino es todas esas diversos jugadores de plataformas en los que puedes comprar publicidad en todos los demás medios no directos, ¿no? En todos los que pueden hacer. Su finalidad, sí hay medios de programática orientados a generar leads, ¿no? Que son clientes potenciales, y también tiene una finalidad de awareness o de branding, ¿no? Que es darme a conocer. Sin embargo, es importante que conozcan que en todos estos medios tú puedes invertir recursos para poder lograr conversiones. Ahora bien, ¿cómo podemos simplificar o concluir un poquito lo que hemos estado platicando sobre cada uno de los medios? Bueno, pues nos gusta hacer esta reflexión para entenderla. Creo que es un ejemplo bastante práctico respecto a ciertas redes que existen, ¿no? Y cómo utilizarlas. Hablemos de redes sociales explicadas con café. Si yo quisiera o si yo tomara café, ¿no? En tema, por ejemplo, de Facebook, lo que haría es decir, me gusta el café. En un tema de Twitter, yo comunicaría, estoy bebiendo café, ¿no? Que esa es como la gran distinción, ¿no? De lo que, ¿para qué nos sirve Facebook? ¿Para qué nos sirve Twitter? Simplificándolo o ejemplificándolo con una situación muy cotidiana del día como puede ser tomar café. Bueno, en su momento existió una red social de Google, ¿no? Que ya no existe y que, bueno, pues fue muy famosa entre los colaboradores de Google. Entonces, por eso platicábamos de esta, que es, soy un colaborador de Google y bebo café, ¿no? Es un poco
quienes participaban en esta red. En Instagram, el enfoque o el ejemplo sería decir, bueno, soy bueno tomando café, entonces eso ejemplifica para qué uso Instagram. En Pinterest, el ejemplo puntual sería decir, aquí hay una colección de fotos y recetas de bebidas de café, ¿no? Que yo compartiría. En YouTube sería decir, pues mírenme mientras bebo café, ¿no? Y verías un video de mí tomando un café durante un tiempo. Para algunos sitios como también dentro de Google, que puedes poner ubicaciones o lugares en donde estás, como Square, en fin, varias redes donde puedes compartir tu ubicación. Ahí sería un espacio para poder decir, aquí es donde tomo café, vengo mucho, ¿no? Y puedas hacer un check. Y en el caso de Instagram, la metáfora sería, aquí hay una foto antigua mía tomando café, ¿no? Ese es como quizás la forma de ejemplificar mejor cada una de las redes y para saber cuál es el enfoque y uso de cada una de ellas y cómo las puedo utilizar o cuáles pueden ser los atractivos. Es importante también mencionarles que cada una de estas redes, la metodología para poder pautar, cada una tiene su independencia de pauta, ¿no? Por lo general, algunas de las redes funcionan mediante pagos con tarjeta de crédito, algunas otras dependiendo las inversiones se hacen a través de transferencias, en fin, lo más importante es que ninguna de estas redes te pide mínimos de inversión, tú puedes invertir a partir del monto que quieras y lo más importante es que en todo este mundo digital, una de las grandes ventajas que vamos a tener es que todo lo que invirtamos pues es completamente transparente. Todo el que invierte en digital puede ver sus inversiones y puede ver cuáles son los resultados de sus inversiones y pueden elegir muy bien los targets a los que quieren apuntar y ver cuáles son los objetivos que quieren alcanzar. Entonces, bueno, pues ese es un poquito en términos generales qué es el mundo digital, cuáles son estas plataformas, cada una de ellas qué buscan o qué objetivos buscan generar y un ejemplo muy breve de cómo puedes aprovechar o cómo puedes entender cada una de las redes para saber qué red la quiero utilizar para qué objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros recomendamos? Si bien es cierto, pues cada una de estas plataformas implica el conocerlas, el tener gente certificada para poder administrarlas, la técnica también para emplear el SEO, que es el Search Engine Optimization. Creo que también es bien importante aprender a realizarla. Y el mundo digital ahora es tan amplio y tan complejo que existen especialistas incluso por cada una de las plataformas y por cada una de las técnicas a aplicar de acuerdo al objetivo que buscamos. Entonces, sí consideramos que en aras de evitar pues muchos procesos de aprendizaje que pueden ser pues muy largos y de mucho tiempo, recomendamos acudir a un grupo multidisciplinario que cuente con recursos especializados, por ejemplo, para la parte de anuncios en Google, que es una área de expertise muy diferente a la técnica o al área de expertise que puede existir en quizás Facebook, ¿no? Son cosas completamente diferentes. Existe gente que sabe administrar anuncios en Google, en Facebook, a todo eso se le denomina un SEM. Sin embargo, sí, en nuestra experiencia hemos detectado que hay gente que tiene mucho más habilidad para entender a Google directo que en otras redes o en otra parte pagada. Por eso creo que el tomar el reto de aprender todas y cada una de ellas, probablemente que no es un reto imposible, sin embargo, lo que hemos aprendido es que pues es un camino muy largo de aprendizaje, implica el saber o el entender cada una de las plataformas, certificarte en cada una de las plataformas y aparte, probablemente mediante la experiencia o mediante el aprender a realizar campañas, pues existe una curva de aprendizaje que puede verse mermada en costos, ¿no? Entonces, sí recomendamos acudir a un equipo multidisciplinario, cual sea, nos ponemos evidentemente a sus órdenes, sin embargo, sí creemos que por la dificultad que presenta el mundo digital para poder montar anuncios, certificarse, pautar,
para gestionar las redes, si no tengo constantemente a alguien nutriendo de contenido mi red social, publicando, etcétera, es probable que mi estrategia no me vaya a dar los mejores resultados. Y quizás si alguno de ustedes ya ha estado en este mundo digital o ha emprendido esfuerzos digitales y se preguntan por qué no estoy aprovechando, dando los mejores resultados, es probable que estén eligiendo algún medio que no sea el más idóneo para poder llegar a esos clientes potenciales, que quizás son errores muy comunes que nos hemos enfrentado, ¿no? Que nos podemos enfrentar. Quizás no estoy comunicando mi información de forma asertiva y corta como lo pide el internauta. Probablemente no estoy erogando los presupuestos adecuados de acuerdo al medio adecuado. No se puede hacer con poco presupuesto todos los medios. Mientras más medios quiero ocupar con menos presupuesto, más diluyo mi inversión. Entonces, sí es bien importante ir fijando en el mundo digital un objetivo a corto plazo, ¿no? Que vaya en función a un presupuesto, que a sabiendas de ese presupuesto sea yo muy consciente de qué voy a lograr o qué voy a aspirar a conseguir para poderme ahí determinar el objetivo y después ir, si cumplo ese objetivo, reinvirtiendo esos recursos para con más presupuesto ir creciendo más objetivo. En el caso de los promotores y de los asesores comerciales, pues yo creo que el objetivo a corto plazo es cuántos clientes voy a generar nuevos, ¿no? Con estrategias digitales, y de esos clientes, cómo voy a medir un parámetro para decir, por cada X cantidad de clientes nuevos voy a hacer una reinversión de X recursos para poder así ir creciendo mi cantidad de clientes, ¿no? Creo que es bien, bien importante que podamos medir esos objetivos, pues no nada más es aparecer en el mundo digital por aparecer. Las técnicas para Google, para Facebook, Instagram, WhatsApp, incluso LinkedIn, Twitter, entre todos los medios programmatic son o tienen una complejidad importante. Realizar la técnica SEO para aparecer orgánicamente tiene una complejidad, implica una inversión, y si no sabemos o si no entendemos cuál es nuestro objetivo a corto plazo, es muy difícil que podamos lograrlo, ¿no? Y que esto o que todos estos esfuerzos se vean mermados o se vean no cosechados y lleguemos a la conclusión que los medios digitales no son efectivos. Mi postura es, por supuesto, los medios digitales hoy son la herramienta por excelencia para atacar. Creo que ahora la pandemia vino a reforzar qué tan importante es el uso del internet, los medios digitales en general y estas plataformas que son de uso cotidiano y que ya son del día a día de todos nosotros, y saberlas utilizar o aprovechar de la mejor forma, creo que va a ser esencial para poder lograr los mejores resultados y así poder lograr nuestros objetivos comerciales en un menor plazo, ¿no? Realmente a todo el mundo digital se le denomina el acelerador de negocios, pues gracias a todo este poderío de estas herramientas bien aprovechadas, podemos dar los mejores resultados y podemos hacer mucho más rápido nuestro crecimiento como promotor o como empresario, y sacándoles el jugo adecuado, vamos a lograr acortar esa brecha de resultados, ¿no? Entonces, al final, bueno, pues los invitamos a escuchar opiniones de expertos que tengan toda esta gama de equipo multidisciplinario para que les puedan dar a ustedes los mejores resultados en sus inversiones. Y si no, también todos estos medios tienen módulos de aprendizaje para que ustedes puedan también entrar a ellos, leer las secciones y poderse especializar en ellos y poderles también dar uso directo, ¿no? Y bueno, me encantaría dejar este espacio para preguntas, toda esta sección para todas las preguntas que quieran y que pueda yo contestárselas. Entonces, bueno, pues me pongo a sus órdenes si las quieren realizar de forma oral o también estoy abriendo el chat para poderlas revisar en el chat si así lo desean. Me pongo a sus órdenes. Hernán, pues muchísimas gracias, y sí me gustaría abrir foro para que todos nuestros socios comerciales, si hay alguna duda, pregunta, inquietud, puedan abrir este micrófono abiertamente y que así sea un poquito más dinámico. Muy bien, claro que sí. Hola. Hola, Diego. ¿Cómo está, Hernán? Bien, muy bien. Muchas gracias a tus órdenes. Qué bueno. Saludos desde Guadalajara. Oye, tengo una pregunta. En tu expertise,
¿qué estrategia usarías más enfocada en el tema de recluta, no tanto en la parte comercial de la venta del seguro? O sea, ¿qué juego de, digamos, estrategias usarías más? Pues yo creo que en primer lugar me preguntaría, a ver, ¿cuál es mi objetivo? O sea, primero es, ¿qué busco, no? O sea, en Recluta, ¿qué buscamos, Diego? ¿Qué es? Atraer candidatos a agentes. Ok, traer candidatos a agentes. Entonces, yo me preguntaría, ¿cuántos quiero? ¿No? Más o menos, ¿cuál es mi objetivo? Si voy a, no, o sea, si voy a reclutar al mes una cantidad de 2, de 3, de 10. En función a eso, lo segundo que me gustaría es, ¿a través de qué medios los puedo dar o puedo hacer mi información atractiva para que esos posibles reclutas, ¿no? Se puedan sumar con nosotros? Entonces, mi segunda pregunta sería, ¿qué ofrezco yo, ¿no? A diferencia de todas las aseguradoras, para poder traer a ellos, para poder atraer a esas personas? Oferta de valor. Exacto, ¿qué oferta de valor tengo yo? Y después de la oferta de valor, mi siguiente pregunta sería, ahora sí, ¿bajo qué perfilamiento voy a buscar a estas personas, no? Ahora, yo te haría un análisis, Diego, ¿no? Y te diría, mira, sí existen búsquedas en Google de gente que esté interesada en sumarse a aseguradoras, ¿no? Para poder ser parte de su equipo, ¿no? Para poder después así promover o ellos vender los seguros. Entonces, una parte de Google la identificaría, ¿no? Y parte del presupuesto probablemente la podríamos revisar en Google para los que ya conocen cómo funciona toda esta parte de venta de seguros y se quieren sumar a una compañía o ser parte de un equipo como ustedes y atraer, ¿no? A tu equipo, Diego, con tu landing o con tu información, a todos esos interesados. Y por otra parte, ¿no? Construiría una campaña de brand awareness, ¿no? Para conocer un poco, para incentivar esa demanda a través de Facebook o de estos otros medios, en donde quizás yo soy pues soy un universitario, ¿no? O alguien terminando o estudiando, no sé, que puedo ser el perfil, ustedes ya lo tienen muy bien identificado, estos reclutas, de qué edades son, qué perfiles tienen, todo, ¿no? Entonces, lo que haría es generar comunicación muy puntual, quizás un video corto, una imagen, que vaya orientada, ¿no? A aquel target que puede ser asímil, ¿no? A este objetivo que queremos lograr, para que observe mi información y quizás me llame la atención, deje un registro y pueda acercarme con ustedes a que me asesoren y posteriormente sumarme a su equipo, ¿no? O sea, creo que son dos medios que por excelencia pueden funcionar. Creo que LinkedIn en algún punto también nos puede servir, ¿no? Como para captarlo directo. Creo que también LinkedIn, para todos aquellos que están o que ya conocen o que o que están familiarizados en el mundo de los seguros y que pueden ser reclutas importantes, que ya trabajen en otras compañías, las podemos también captar a través de LinkedIn y les podemos mandar mensajes por LinkedIn directo para que también se sumen a nuestros esfuerzos o a nuestros equipos. Entonces, creo que con esas herramientas podrían atraer y creo que son herramientas que podrían ser bastante funcionales y que podemos bajar bastante bien, ¿no? Esa comunicación y ya con su experiencia y todo identificar bien a quiénes les podemos dirigir estos anuncios, ¿no? Buenísimo, Hernán, muchas gracias. A ti, Diego. ¿Hay alguien más que tenga por ahí alguna pregunta, inquietud? Sí, yo soy Paula García. Adelante, Paula. Una duda, hola, mucho gusto, Hernán. En cuestión de experiencia, ¿manejan algunas promotorías algunos proyectos de agencia o lo manejan directo en su promotoría, así de in-house? Perdón, no entendí muy bien la pregunta, Paula. Que si las promotorías ahora te están trabajando con agencias o todas las promotorías manejan este tipo de servicios in-house, o sea, mismas ellos lo desarrollan o con terceros. Creo que esa es una pregunta más para ti, Gloria, ¿no? Sí, Paula, la verdad es que ahí va mucho la estrategia de cada uno de ustedes. Si ustedes quieren tener a alguien interno que les lleve toda esta parte de marketing, ¿no? De generación de leads y demás,
o que tengan alguna agencia que les ayude en esta parte de generación, pero va mucho en la estrategia de cada una de las promotorías. No te podría decir que el 100% hace A o el 100% hace B, porque creo que la estrategia de cada uno de ustedes es distinta, ¿no? Vamos todos hacia el mismo objetivo, pero puede ser que alguien esté creciendo más su staff y hay alguien que dice, yo no quiero crecer tanto mi staff, y empieza a buscar servicios de terceros. Sí, la pregunta era en torno a que si había experiencia ya con algunas promotorías que tuvieran casos de éxito con terceros y casos de éxito in-house. Sí, nosotros como agencia hemos ya trabajado y trabajamos con Prudential y en algunos otros esquemas para promotores y para la atracción de reclutas, y que les podamos dar alguna asesoría, ¿no? Y alguna recomendación. Va muy de la mano, insisto, al objetivo, Paula. De acuerdo a tu objetivo, yo te puedo hacer un análisis de cuántos recursos hay que invertir, en qué medios, para poder cumplir esos objetivos. En función a eso, nosotros ponemos quizás la mitad del trabajo, que es ponerte ese lead o ese cliente potencial, y ya depende mucho de tu estrategia de convencimiento, de tu equipo, de tu oferta comercial o de tus diferenciadores, el poder generarlos. Sin embargo, para generar esa demanda, nosotros ya tenemos mucha experiencia y por supuesto los podemos apoyar. Sin embargo, sí creo que es importante que cada uno de ustedes realice o gestione sus estrategias o identifique, ya que los tenga ahí, cómo convencerlos o reclutarlos, a través de qué mecánicas o qué cosas o qué atractivos brindan ustedes para que escojan un promotor o a otro, ¿no? Creo que eso ya queda, como dice Gloria, en el lado de la cancha de cada uno de ustedes. Sin embargo, siéntete cómoda de revisar con nosotros una estrategia para que te podamos hacer llegar, quizás de acuerdo a tus objetivos, algún presupuesto y te puedas dar una idea. Y si es que no has incursionado en este mundo digital, conocerlo, y si ya incursionaste, pues entender un poquito en dónde estás parada y poderte mejorar tus resultados, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias. No, hombre, a ti, a tus órdenes. Hola, buenas tardes, Mario de Guadalajara. Hola, Mario. Hernán, con una pregunta, ¿qué tipo de target te encuentras en Facebook? Veo que la base de los que usamos Facebook en México son 80 millones, en Instagram son 25. Está más cargado como a generación X. Estoy pensando en un universo como para poder reclutar agentes. Tienes Instagram, a lo mejor los que más usan Instagram son los millennials. Facebook, ¿qué tipo de mercado es con el que nos encontramos en su mayoría? Pues depende, digo, la comunidad es, en Facebook la comunidad va de todas edades, ¿no? O sea, encuentras de todas las generaciones en Facebook y te da la ventaja, la herramienta que te da el perfilamiento. Entonces, insisto, va muy en función a tu presupuesto. De acuerdo a tu presupuesto y a tu objetivo, si me dices, oye, ¿sabes qué? Yo tengo estos recursos que me gustaría destinarlos a Facebook, quizás, ¿no? Muy puntual. ¿Por qué? Porque en Facebook yo puedo identificar cuánta gente hay de tal edad a tal edad con estos gustos o estos intereses, y sobre eso lo que va a hacer Facebook es nuestra oferta de atracción, la va a publicar en su red y nos va a dar dos tipos de metodologías, una en donde puedes insertar tu sitio para convertir, o otra en donde tú puedes, a través de un formulario de Facebook, hacer que la gente se registre y te manda Facebook al correo que tú le asignes todos los datos. A través de esta herramienta, al final, pues, de acuerdo al presupuesto que tú erogues, es la cantidad de impresiones que vas a tener constantes. Esas impresiones a ti te van a dar un porcentaje de conversión o lead, ¿no? Ese lead, nosotros, o tú ya directamente, Mario, lo vas a clasificar en leads de valor y de no valor, ¿no? A los que le denominamos nosotros lead simple o calificado. Nosotros usamos ese juego de palabra, ¿no? Pero realmente la traducción a eso es de valor o no de valor, ¿no? O sea, los que sí se van a volver agentes tuyos. Ahora, evidentemente, pues como en cualquier modelo de ventas, ¿no? O sea, en la medida en que tengas más leads, pues más posibilidades vas a tener de tener más agentes. Si tú, al día de hoy, en un medio como Facebook, consigues, vamos a poner un ejemplo, 10 agentes potenciales, ¿no? De los cuales solo se quedó uno en tu equipo, pues quiere decir que tienes un funnel 9-1, ¿no?
de leads. Entonces, para tener más efectividad, tendrías que tener un presupuesto mayor para que en vez de generar 10, pues podamos generar 30 y con esos 30 quedar un 3, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿por qué de 10 solo se queda uno? ¿Qué es lo que está pasando con esos otros 9 que solamente uno se está quedando en el equipo? Hacer ese análisis para poder bajarlo y concluir y poder acortar esa brecha entre el 1 y los 10 que tengo potenciales, ¿no? Que ese es, pues, un análisis que se hace quizás muy a detalle entre ustedes, ¿no? O que puedan analizar qué ofrecen o qué están ofreciendo otros, que puede ser más atractivo, que ofrece, y que pueda cortar esa brecha y generar más resultados. Entonces, más allá del target, pues yo te diría más bien es entender el budget, y sobre eso la misma herramienta te va a dar un universo grande para atacar. Si estás en Guadalajara y los quieres de en Guadalajara, pues la red te puede decir a qué universo va orientada. Toda esa data te la podemos compartir y te la pueden proporcionar para saber qué targets vas a atacar, ¿no? Y sobre esos targets ver cuáles van a tener una mejor efectividad. Si tu pregunta es, oye, ¿cuáles de las personas o en qué edades están más propicios a ser agentes? Yo creo que esa información ustedes son los que la tienen, ¿no? Y creo que ustedes son los expertos en eso. Yo soy más experto en el uso de la plataforma y en cómo ocuparla. Sin embargo, intercambiando esa expertise, pues creo que podemos tener un muy buen resultado, ¿no? Que ese es el objetivo de todo esto. Muchas gracias, Hernán. Y pensando, yo asigno un presupuesto, el que yo quiera. ¿Qué Correcto. conviene más? ¿Echarle todas las canicas a una sola canasta? Es decir, voy a escoger la red social a la que quiero llegar, o distribuyo ese presupuesto entre varias. Pues yo creo que de acuerdo al presupuesto y de acuerdo al objetivo, sería así modular, ¿no? Es importante, como les platiqué en la sesión, depende qué es lo que busque, es para qué red es el mejor uso, ¿no? Si es un tema de recluta, creo que sí es importante hacer un análisis en Google para ver cuánta gente ya busca, ¿no? Pertenecer o agremiarse, ¿no? A alguna aseguradora como agente, y buscar de esas búsquedas conseguir más registros, puesto que ya es gente que ya está buscando ser parte de. Entonces es mucho más fácil convencer a esos, ¿no? Por eso Google creo que es por excelencia un medio que en la conversión te va a dar mucho más calidad en el lead. Entonces yo te haría primero ese análisis respecto a búsquedas. Si no hay mucha búsqueda o si el mercado es limitado, la siguiente es Facebook, ¿no? Que puede ser una excelente herramienta. Sí creo que es importante siempre en el funnel de conversión, que estas son campañas que van orientadas a convertir reclutas, ¿no? Que son estos leads. Siempre es importante, primero, yo analizo siempre de Google hacia las demás, puesto que Google al final en Search ya es gente que está interesada, ¿no? Que eso aumenta muchísimo la calidad o la intencionalidad. De ahí ya pasas a la siguiente, y yo sí creo, ¿no? Que tras hacer ese análisis, después de 1 o 2 meses, entender cuál de las dos me genera, porque probablemente Google te puede generar, vamos a poner un ejemplo, 5 leads, pero de esos 5 tú convertiste 3. Y probablemente Facebook te puede generar 20 leads, pero tú de esos 20 convertiste 1. Entonces, haciendo ese entendimiento, probablemente en Google hay mucho más área de oportunidad, y mi recomendación sería invierte todos esos recursos a Google en lo que crece tu presupuesto. Diversificar es importante, pero primero, entendiendo el objetivo a corto plazo, que es generar agentes, yo partiría primero de decir, capto, rentabilizo y después crezco mi presupuesto y me voy yendo a más objetivos de acuerdo a mis budgets, ¿no? Perfecto. Entonces, tu top 3, según entiendo, primero sería Google, segundo Facebook, y el tercero, ¿cuál sería para invertir? LinkedIn. Perfecto. Muchas gracias, Hernán. De nada, Mario. ¿Alguien más, equipo? ¿Alguna duda? Al parecer creo que ya todo quedó claro. Pues Bien. Hernán, te agradecemos muchísimo el tiempo, tu presentación. Creo que bueno, dejaste tus datos de contacto. Si alguien te quiere buscar, pues tenemos como el espacio, ¿no? Y la puerta abierta para poder contactarlos. Muchísimas gracias.
Y promotores, feliz año, que sea un 2021 espectacular. Vamos a estar buscando darles sesiones que les sumen y les den valor a su negocio. Entonces, que tengan un súper mes, un súper año, cualquier cosa que necesiten, estamos totalmente a sus órdenes. Hernán está dejando sus datos de contacto. Igual aquí en la pantalla podemos ver el correo y sus teléfonos. Y Hernán, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ti, Gloria, y gracias a todos igualmente. Que tengan un excelente año 2021, ¿no? Y que pues en este año de reconstrucción pues tengan los mejores y más positivos resultados, y pues nos ponemos al orden de todos. Gracias, Gloria, y nuevamente gracias a todo Prudential por darnos este foro, y seguimos a sus órdenes en todo. Mil gracias, Fer. Jan, mil gracias. Buen día.